Buenas tardes. En esta clase el objetivo es entender la comprensión lingüística, el principio de la comprensión lingüística. La clase pasada estuvimos viendo en qué consiste el sistema cognitivo y cómo está compuesto, y luego les hice una pequeña introducción a qué se entiende por procesamiento lingüístico. Entonces, cuando nosotros hacemos un procesamiento lingüístico, es decir, cuando tratamos de entender las palabras que nos dicen los demás, estamos llevando a cabo, ya sean las palabras o las oraciones o los discursos que los demás nos dicen, estamos llevando a cabo un proceso de comprensión y, por otro lado, también cuando hablamos, llevamos a cabo un proceso de producción. Estos procesos, tanto el de comprensión lingüística como el de producción lingüística, se dan por separado y tienen distintos procesadores diversos, ¿sí? Según algunos lingüistas, tanto en el proceso de la comprensión, es decir, del input sensorial, se producen los mismos movimientos y pasamos por los mismos niveles gramaticales que en un proceso de producción lingüística. Hay otros lingüistas que sostienen que no, que esto no es lo mismo y no pasamos por los mismos niveles gramaticales. Entonces nosotros, antes de entrar en ese tema, que es el de la siguiente clase, ¿sí? Vamos a empezar en esta clase a ver qué entendemos por comprensión y cómo comprendemos las palabras. Las clases de la semana que viene vamos a entender cómo comprendemos las oraciones y después las siguientes clases vamos a entender cómo comprendemos y producimos discursos, es decir, textos. Bien, entonces, ¿qué es la comprensión? La noción de comprensión es uno de los muchos procesos polisémicos con los que uno se encuentra al acometer el estudio psicológico del lenguaje. ¿Por qué es polisémico? Bueno, es polisémico porque cuando comprendemos, ponemos en juego múltiples significados, múltiples niveles gramaticales y múltiples representaciones del mundo. Entonces, no todos comprendemos lo mismo. Esto se podría explicar cuando leemos un cuento, por ejemplo. ¿A todos nos queda la misma interpretación de ese cuento que leímos? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque comprendemos de distintas formas. Entonces la comprensión es un proceso polisémico, porque siempre está cargado de significados que están dados por el contexto en el cual se da esa comprensión. Lo que plantea el lingüista Wittgenstein es que la comprensión supone muchos y muy variados fenómenos. Así, la pregunta de ¿cuándo comprendemos una frase? Podría responderse. Acá me faltó el nombre del lingüista, pero es Wittgenstein. ¿Cuándo comprendemos una frase? Comprendemos una frase desde el instante en que identificamos una secuencia de sonidos con significado, un morfema o una palabra, hasta el momento en que reconocemos una secuencia de unidades lingüísticas hipotéticamente completa que puede construir un acto de habla o describir un estado de cosas en el mundo y por consiguiente que posee valor de verdad, puede ser, es decir, verdadero o falso. Entonces, esta definición es de Belinchón, ¿sí? Acá está la autora, Mercedes Belinchón se llama. Si la desentrañamos, es lo que yo he escrito acá en color rojo. Entonces, ¿cuándo comprendemos algo? Primeramente comprendemos algo cuando identificamos una secuencia de sonidos con significado, es decir, podemos identificar un morfema o una palabra. Por ejemplo, si yo digo, esa interjección es un morfema, pero denota que yo he comprendido algo, es decir, es una secuencia de sonidos con significado. O cuando pronuncio una palabra, si yo digo sorpresa, es decir, es una palabra, pero también tiene una secuencia de sonidos cargada de significados. Después,
Comprendemos algo cuando identificamos una secuencia de unidades lingüísticas, hipotéticamente completa, que puede hacer referencia a un acto de habla o a un estado de cosas. Entonces, una secuencia de sonidos es una frase. ¿Cuándo comprendemos algo? Cuando nos pronuncian una frase que puede estar hipotéticamente completa. Por ejemplo, si yo digo las perlas de tu boca, es una frase que no está completa, pero yo puedo entender por la palabra perlas, que cuando se refiere a las de tu boca serían los dientes de tu boca. Entonces, es un acto de habla metafórico que no está completo, pero yo lo entiendo porque lo pongo en contexto, ¿sí? O cuando hace referencia a un estado de cosas. Por ejemplo, no puedes juzgar un libro por su portada. Entonces, entiendo esta frase cuando la pongo en un contexto, si bien está hipotéticamente completa y si se quiere también puede estar incompleta. ¿Cuándo comprendemos algo? Comprendemos algo cuando estas secuencias de sonidos o de unidades lingüísticas adquieren valor de verdad, cuando analizamos si son coherentes o incoherentes. Entonces, en definitiva, comprendemos algo cuando entra a nuestro sistema cognitivo por medio de los sonidos, es decir, pasa por un nivel fonológico, luego pasa por un nivel morfológico, finalmente pasa por un nivel semántico en el cual le otorgamos un significado, y por último pasa por un nivel sintáctico cuando lo ponemos en orden, ¿sí? A su vez, estas secuencias de sonidos pueden ser coherentes o incoherentes, de ahí el hecho de la incomprensión, cuando necesitamos que las personas nos repitan lo que están diciendo porque tal vez no lo comprendemos, entonces ese estadio de niveles por los cuales debería haber pasado la palabra no fue procesado de una manera consciente o acabada. Entonces, ¿qué dice Wittgenstein? Según Wittgenstein, en el año 1950 aproximadamente, filósofo y matemático inglés, pertenece a la corriente estructuralista, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que hacer una salvedad de cómo entendían primeramente los estructuralistas alrededor del 1950 el lenguaje, cómo entendían posteriormente los generativistas a fines de 1950, citemos por ejemplo a Chomsky en 1957, y cómo entendían el lenguaje los funcionalistas, citemos por ejemplo a Holiday a fines de la década del 60, principios de la década de 1970. Entonces los estructuralistas establecen una oposición entre lengua y habla. Ellos dicen que la lengua es social y homogénea, es decir, la lengua es la que hablamos todos, ¿sí? Pero el habla es individual y heterogénea, porque obviamente no todos hablamos igual. Pero entonces, estas dos posturas, lengua y habla, dicen los estructuralistas, y acá tengan en cuenta que estamos hablando de Wittgenstein y, si quieren, el padre del estructuralismo, que sería Saussure. ¿Cómo se relaciona entonces la lengua y el habla? Pues se relacionan entre sí porque la lengua hace posible que el habla se comprenda, y el habla es la que empuja a la lengua a evolucionar y establecerse. Entonces, la pregunta posterior de los generativistas, como por ejemplo Chomsky, y de los funcionalistas, como por ejemplo Holiday, es ¿por qué hacer esa distinción innecesaria entre lengua y habla? ¿Por qué directamente no hablamos de lenguaje? ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene después. Continuamos con Wittgenstein. Wittgenstein dice que no se puede decir que la comprensión es ni un estado mental ni un proceso mental, porque tales estados o procesos tienen una duración temporal y pueden acontecer en forma continua o interrumpida. Sin embargo, uno no puede saber de modo interrumpido lo que significa una palabra. Entonces, según este lingüista, la comprensión supone muchos y muy variados fenómenos.
Pero acá entra en una dicotomía esta postura estructuralista de Wittgenstein, porque nosotros vimos que cuando nosotros ponemos en funcionamiento el sistema cognitivo, nuestra mente para comprender y producir mensajes siempre pasa por distintos estados mentales y por distintos procesos mentales. El estado mental inicial de una mente antes de comprender un mensaje es de reposo, ¿sí? Y posteriormente, cuando la mente comprende ese mensaje, pasa por distintos procesos. Entonces la mente sí tiene estados mentales y procesos mentales. Entonces acá es donde nos preguntamos, o sea, contradecimos en realidad esto que está diciendo Wittgenstein, ¿sí? Contradecimos todo este párrafo que yo les pongo en color celeste. Sin embargo, lo que no se plantea en la teoría de Wittgenstein es que la mente humana funciona como un proceso y un estado computacional. Esto es la explicación de lo que les acabo de decir recién. Según los enfoques funcionalistas, el enfoque funcionalista de la psicolingüística, ustedes tengan en cuenta que la psicolingüística es una ciencia que nace en la década del 50, cuando ya se había puesto en cuestionamiento entonces todos los postulados estructuralistas. Entonces dicen, bueno, pero la psicolingüística es una ciencia experimental que va a estudiar cómo nuestra mente procesa, comprende y adquiere el lenguaje. Bueno, pero entonces los estados y los procesos mentales sí existen, ¿sí? Y comparan al funcionamiento de la mente como una computadora, ¿sí? Una computadora que procesa datos todo el tiempo, ¿sí? Para luego reproducirlos. Esos datos primero pasan por un estado y después pasan por distintos procesos que serían los niveles gramaticales. Bien, entonces dice, lo que no se plantea en la teoría de Wittgenstein es que la mente humana funciona como un proceso de un estado computacional. Principios ya postulados por las corrientes funcionalistas de fines de la década del 60, como les decía recién, en términos de operaciones ejecutadas con símbolos. Entonces, es la relación que se establece entre el saber y el actuar. Eso es lo que no hace Wittgenstein, establecer una relación entre lo que nosotros sabemos y cómo ponemos en práctica eso que sabemos, que es a través de los procesos de comprensión y producción. El saber es un estado y el actuar es un proceso. Lo que ocurre es que la mente establece una relación simbólica entre el saber, es decir, un estado, y el actuar, es decir, un proceso. De este modo se alcanza la comprensión. Una vez reconocida esta distinción, se admite que cuando una persona reconoce una palabra al leerla o escucharla, se halla en un estado mental diferente en el que se hallaba antes de reconocer dicha palabra. Es decir, si a mí me dicen una palabra, como por ejemplo estigma, yo no voy a estar en el mismo estado mental posterior o anterior al momento en el que me la dijeron, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora yo voy a pensar qué quiere decir la palabra estigma, pero no era mi estado mental anterior. Pero para comprender esa palabra, estigma, mi mente realizó distintos procesos. Entonces mi estado pasó de estar en un estado estacional, como se llama, a un estado en acción, ¿sí? Cuando el estado pasa de estacional a la acción, ese sería un proceso mental que lleva a que yo decodifique todos los niveles gramaticales. Entonces, una vez reconocida esta distinción, se admite que cuando una persona reconoce una palabra al leerla o escucharla, se hallaba en un estado mental diferente en el que se hallaba antes de reconocer dicha palabra y que este nuevo estado sobreviene a consecuencia de ciertos procesos de actuación lingüística que consumen un tiempo que se puede registrar objetivamente, ¿sí? La comprensión lingüística, entonces, consume tiempo que se registra objetivamente. Entonces, ya vamos a volver con ejemplos sobre esto del estado y el proceso. ¿Cuándo decimos que una persona posee una competencia léxica? Básicamente, una persona posee una competencia léxica cuando tiene un caudal de palabras en su memoria a largo plazo muy bien formado, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que una persona tiene competencia léxica.
Ustedes se podrían preguntar, ¿quién determina que una persona tenga competencia léxica y quién no lo determina? Bueno, esa respuesta no tiene respuesta, porque a ver, todos tenemos competencia léxica. Tal vez algunos la tienen más desarrollada, otros menos desarrollada, pero como seres humanos tenemos competencia léxica, que es lo que propone el generativismo de Chomsky, como les pongo acá, ¿sí? Chomsky, con el generativismo, recuerden que el generativismo es posterior al estructuralismo, dice que hay diferencias entre lo que se entiende como competencia lingüística y actuación lingüística. Se entiende por competencia al conocimiento inconsciente que todo individuo tiene de su lengua, lo cual le permite producir y comprender infinitos enunciados, distinguiendo lo correcto de lo incorrecto. Es decir, entonces, la competencia es el conocimiento inconsciente que todo individuo tiene de su lengua, lo cual le permite producir y comprender infinitos enunciados. Es decir, todos tenemos competencia léxica porque según el generativismo tenemos una capacidad innata, tenemos un sistema o funcionamiento del lenguaje innato y predeterminado que posibilita esa competencia léxica. En algunos puede ser mayor, en otros puede ser menor, pero todos la tenemos. Y Chomsky dice que la actuación lingüística es la realización concreta de ese conocimiento, es la puesta en práctica de esa capacidad. Entonces ahí es donde sí podemos hacer distinciones entre algunas personas y otras, es decir, hay personas que tal vez tienen más desarrollada la actuación lingüística porque saben cómo emplear mejor ciertas palabras en ciertos contextos, a diferencia de otras personas que tal vez esa actuación lingüística está un poco retraída. Esto de la competencia y la actuación, si lo tenemos que relacionar con el sistema cognitivo que ya vimos, recordemos que siempre, siempre, nuestra mente comprende mensajes y produce mensajes a través de los estímulos que recibe del ambiente, estímulos que son generados por los sentidos, ¿sí? Que son generados por los sentidos. Por ejemplo, si yo escucho la palabra generativismo, automáticamente va a venir a mi mente la palabra Chomsky, ¿sí? Porque ya sé que Chomsky es el padre del generativismo. Entonces, un estímulo auditivo hizo posible que mi comprensión y mi producción asociaran la palabra generativismo con Chomsky. Al mismo tiempo en el que se da el generativismo, surge el funcionalismo de Holiday, ¿sí? Fines de los 60 y principios de los 70. Entonces se introduce el término de la competencia comunicativa. Estas son diferencias de terminologías que utilizan las distintas corrientes lingüísticas y que nosotros tenemos que estudiarlas para entender la evolución en el estudio del lenguaje como ciencia, ¿sí? Entonces, Holiday ya no va a hablar, ya no va a hacer esa distinción entre competencia lingüística y actuación lingüística, sino que él va a hablar de competencia comunicativa y dice que es la capacidad del usuario natural del lenguaje para usar expresiones de forma adecuada y efectiva según las convenciones de interacción verbal predominantes en una comunidad lingüística. Creo que yo ya les había explicado esto, que Holiday lo que hace es usar el lenguaje como un instrumento que le sirve a la persona para actuar en un contexto determinado. Entonces, él incluye el término de competencia y actuación y dice que nosotros tenemos competencia comunicativa. Con todo lo expuesto, la competencia lingüística la competencia lingüística a la que hace referencia Belinchón requiere de un proceso mental y de un estado mental. Es decir, ya sea que estudiemos la competencia lingüística desde Wittgenstein, desde Chomsky o desde Holiday, igual tenemos que entender que nuestra mente para comprender palabras, para comprender un mensaje o un discurso, requiere de procesos mentales y de estados mentales.
Entonces, la psicolingüística se ocupa de estudiar todas las actividades mentales a las que hemos desarrollado bajo la tarea del procesamiento lingüístico. Entonces, es necesario saber que este procesamiento lingüístico está compuesto por estados mentales y procesos mentales, ¿sí? El procesamiento lingüístico está compuesto por estados y procesos. Los estados mentales son factores casuales que aluden a las situaciones sucesivas por las que atraviesa nuestro sistema lingüístico entre los instantes de reposo, que serían los conocidos como entidades estativas, hasta los instantes de la actividad verbal, que serían los estados intencionales, ¿sí? Como por ejemplo, yo pienso ahora, en este momento, que tengo hambre, ¿sí? Estoy pensando que tengo hambre, estoy en una entidad estativa. Mientras hago este resumen, les puse acá, estoy escribiendo de pronto y de pronto le digo a mi marido, voy a ir a comprar tortitas. O sea, verbalizo mi pensamiento, ¿sí? Mi estado mental pasó de estar en un estado estativo a un estado intencional, ¿sí? Esos serían los estados mentales. Es cuando nuestro sistema cognitivo, dice, atraviesa, ¿no? Es cuando nuestro sistema cognitivo, compuesto justamente por el sistema lingüístico, atraviesa instantes de reposo hasta pasar por instantes de acción. La comprensión lingüística hace posible que estos estados mentales siempre tengan una estructura sintáctica y un contenido proposicional. De lo contrario, no habría comprensión, ¿sí? Es decir, todas las verbalizaciones que yo digo producto de mis estados mentales siempre tienen que tener un sentido, tienen que ser coherentes, como dijimos al principio, porque si no, estoy incomunicando, ¿sí? No es lo mismo que yo diga voy a comprar tortitas a que diga tortitas ir comprar yo, porque si no, no se entiende lo que estoy tratando de decir. Otra característica de los estados mentales es que son representacionales, porque siempre denotan la representación de aquello que conocemos. Es decir, no puedo formar en mi mente una idea o representación de algo que yo no conozco, ¿sí? No puedo, pasa, por ejemplo, a veces que dicen, ¿sabes que estuve viendo por ejemplo, si a mí me dice un ingeniero, yo le digo a un ingeniero que piense en una probeta. Entonces, ese ingeniero va a pensar, utilizando la terminología de la ingeniería, va a pensar en una prueba de un material compuesto por cemento, arena y agua, que sería una probeta de hormigón, por ejemplo. Él va a entender lo que es una probeta porque está en su lenguaje conocido. Él puede hacerse una representación mental de eso. En cambio, si me lo dicen a mí, por ejemplo, que soy profesora de lengua, o a un estudiante de medicina que piense en una probeta, no va a pensar en un material compuesto por cemento, arena y agua que forma hormigón, sino que va a pensar en un instrumento de laboratorio, ¿sí? En lo mismo voy a pensar yo, porque no me voy a poder hacer una representación mental de ese objeto porque no lo conozco, ¿sí? Entonces, siempre que yo voy a producir un mensaje, voy a comprender un mensaje, mi estado mental debe tener una representación de ese objeto que yo voy a comprender. Los procesos mentales, ya pasando a los procesos mentales, son secuencias o series de operaciones computacionales que involucran el entendimiento de los complejos vínculos que se dan en la percepción, la atención, la conciencia, la motivación, el pensamiento y el control motor. Es decir, los procesos mentales son son aquellas operaciones computacionales que hacen posible el paso de un estado mental a otro. Entonces, esos procesos mentales también se pueden llamar, como nosotros los hemos visto, y yo se los expliqué en el funcionamiento del sistema cognitivo, niveles gramaticales, ¿sí? Tenemos el nivel fonológico, morfológico, semántico, sintáctico, léxico y pragmático. Para pasar de un estado mental estativo a un estado mental en acción, yo activo todos esos procesos mentales
que hacen a los niveles gramaticales, ¿sí? Serían los niveles gramaticales. Entonces, pensemos en el caso en que debemos comprender un enunciado. Primero, ¿cuál es el camino que realiza una palabra para que yo la comprenda? Primero, un estímulo auditivo llega a nuestro sistema lingüístico, aquel que ya está establecido de manera innata. Recuerden, tenemos, según Chomsky, un funcionamiento lingüístico innato. Tenemos una gramática generativa que ya está predeterminada desde el nacimiento y la cual se perfecciona y pasa a ser una gramática universal a través de la combinación de principios y parámetros con el paso del tiempo, ¿sí? Pero yo, cuando nazco, ya tengo una predisposición innata para entender el lenguaje que me van a decir. Entonces, primero un estímulo auditivo llega a nuestro sistema lingüístico, aquel que ya está establecido de manera innata. Y por medio de un proceso computacional, es decir, por medio de un proceso de estados mentales y procesos mentales, convierte dicho estímulo en un pensamiento, en un estado mental, si se quiere. Durante este proceso, el sistema lingüístico, para alcanzar la comprensión, pasa por distintas etapas: el estado inicial de recepción del sonido, el estado final de elaboración y comprensión del pensamiento. Posteriormente, el sistema lingüístico comienza a realizar representaciones mentales que hacen posible que la mente del individuo reconstruya los procesos mentales que lo llevarán al procesamiento lingüístico. Estos procesos son acústicos fonéticos y de decodificación fonológica, sería el nivel fonológico, de acceso al léxico e interpretación semántica, nivel morfológico y sintáctico, de análisis sintáctico, sería el nivel sintáctico donde ponemos la palabra en un orden, y de interpretación pragmática, que sería la integración al discurso, el nivel pragmático. Todo esto sería la explicación o síntesis de cómo se integran los términos estado mental, proceso mental y representación al momento de comprender un enunciado. Entonces, todo lo dicho anteriormente también puede aplicarse a la comprensión de oraciones y de discursos, ya que abarcan un conjunto de procesos y estados mentales que consumen tiempo y recursos cognitivos y que se asientan en el conocimiento abstracto del lenguaje. La comprensión de palabras y la comprensión de oraciones se solapan en la práctica, dado que los límites entre la palabra y la oración son difusos. Y acá viene la aclaración del adelanto que les hice al comienzo. Según algunos lingüistas, cuando nosotros comprendemos una palabra, no realizamos el mismo proceso que cuando comprendemos una oración. Y según otros lingüistas, sí. Porque, por ejemplo, si una palabra puede constituir, además de palabra, una oración completa en un texto. Si yo le digo a alguien, basta, en una pelea o en una discusión, ese basta hace las veces de todo el discurso, ¿sí? Y es una palabra, pero que en este caso está funcionando como una oración completa en un texto o en un discurso. Y a su vez, varias palabras pueden formar también una única representación léxica o conceptual, como por ejemplo si yo digo, eres lo mejor de mi vida, no te vayas nunca, puedo resumir esa oración en la palabra amor, porque en realidad estoy diciendo que quiero a esa persona, ¿sí? Entonces, los límites entre la comprensión y la producción de una palabra y de una oración se solapan, y nosotros nos vamos a quedar con esta perspectiva de estudio, ¿sí? Vamos a quedarnos con la siguiente idea de que tanto para comprender y producir una palabra o una oración, o un texto o un discurso, siempre se realizan los mismos procesos. Pero consideré oportuno hacer esa salvedad de que puede ocurrir que lean en otra teoría que no pasa lo mismo. Muy bien. Ahora pasamos a la parte del lexicón mental. ¿Qué es el lexicón mental?
Nosotros vimos en el sistema cognitivo que el sistema de procesador central está compuesto por el sistema de memoria, ¿sí? Entonces esa memoria puede ser una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. A su vez, esa memoria a largo plazo puede ser una memoria semántica, una memoria episódica o una memoria procedimental. Nosotros tenemos en nuestra memoria a largo plazo un caudal de palabras ya estipulado en nuestra mente, preestablecido y que se va enriqueciendo a lo largo del tiempo. Conforme avanza el tiempo, avanzan la cantidad de palabras que nosotros podemos almacenar en nuestro lexicón mental, que está en la memoria a largo plazo, ¿sí? Este lexicón mental tiene entonces un vocabulario pasivo y un vocabulario activo. El vocabulario pasivo es aquel vocabulario que comprendemos cuando lo recibimos, pero no lo usamos conscientemente. Por ejemplo, si tenemos que explicar cómo funciona la fotosíntesis en las plantas. Vamos a poder explicar cómo funciona la fotosíntesis en las plantas, pero no con el vocabulario preciso que aprendimos cómo se realiza la fotosíntesis en el nivel primario, ¿sí? Vamos a explicarlo con otro vocabulario similar a ese, pero no va a ser ese. ¿Por qué? Porque no es un vocabulario que utilicemos siempre. Ocurre un proceso diferente a cuando el estímulo remite al recuerdo de una experiencia significativa en mi vida. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un dibujito de Nickelodeon. Entonces resulta que me pregunta mi marido, ¿cuál era la canción de este dibujito? Y entonces yo digo, miré el dibujito, entró por mi sentido visual, sí, entró por la vista y me acordé cómo era la canción. Entonces se activó ese vocabulario pasivo que yo tenía almacenado en mi memoria a largo plazo y que fue posible que lo dijera por medio de ese estímulo visual. Por otro lado, tenemos un vocabulario activo que es el que se comprende y se usa con total facilidad. Por ejemplo, el que empleamos habitualmente en nuestras conversaciones cotidianas. Es aquel que no necesita demasiada elaboración porque lo ponemos en práctica todo el tiempo. Entonces, el léxico puede ampliarse con vocabulario nuevo durante toda la vida, ya que el aprendizaje de palabras es el único proceso de adquisición lingüística que no acaba con el periodo crítico, que sería el de la ancianidad, ¿sí? Yo puedo enseñarle palabras nuevas a una persona con edad avanzada y lo mismo se las va a acordar y las va a aprender. ¿Por qué? Si no está dañada, obviamente, su memoria a largo plazo. Entonces, la adquisición lingüística no termina con el paso del tiempo. En la memoria hay almacenada información sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta información sintáctica estaría almacenada genéticamente, según Chomsky, y es la responsable de que los procesos de producción y comprensión se produzcan en la mente. Lo que ocurre es que toda palabra está limitada por el potencial creativo de los enunciados. Entonces, hay palabras que pueden resultar agramaticales por una pronunciación indebida en otro idioma o que atente contra nuestro conocimiento de mundo. Bien, entonces vamos ahora al proceso de la comprensión de palabras. ¿Cuándo comprendemos una palabra? Comprender las palabras que oímos o leemos equivale a relacionar un estímulo fonético o gráfico con un elemento almacenado en nuestra lexicón mental. Para ello se ponen en juego los procesadores lingüísticos del sistema cognitivo. Es decir, se ponen en juego para yo entender una palabra almacenada en mi lexicón mental todos los niveles gramaticales. El proceso de decodificación que se activa con la percepción de la palabra, primero de modo sensorial, se activa primero de modo sensorial, es decir, con los estímulos producto de los sentidos, y culmina con una entrada mental, pasando por los niveles fonológico, morfológico, semántico, sintáctico y pragmático, ¿sí? Este proceso es complejo,
pese a que puede parecer instantáneo para los hablantes, porque no es un proceso observable. Eso es lo que lo hace complejo. Hace complejo el proceso de la comprensión y de la producción, valga la redundancia, hace complejo comprender la comprensión y la producción porque no son procesos observables, son estados mentales abstractos. El hablante debe atribuirle a las palabras propiedades gramaticales para poder entender del todo el mensaje, es decir, las palabras deben pasar por todos los niveles que ya se mencionaron. Por ejemplo, no es lo mismo decir Juan cazó un lince que decir Juan es un lince para las matemáticas. La palabra lince fonéticamente suena igual, ¿sí? Hace referencia a un animal. Pero si yo digo Juan cazó un lince, estoy haciendo referencia al lince, palabra sustantivo común, ¿sí? En cambio, si digo Juan es un lince para las matemáticas, lince está haciendo referencia al adjetivo calificativo atribuible al sustantivo propio Juan. Entonces, ¿qué pasó acá? El término lince se ha visto modificado por el contexto lingüístico en el que está inserto. Es decir, que desde el punto de vista fonológico la palabra se escuchó y su sonido se representó de la misma manera. En el plano morfológico se entendió también cómo estaba compuesta la palabra y su formación. En cambio, en el plano sintáctico se cambió el orden, ya que se puso en acción el plano semántico al mismo tiempo que el plano sintáctico, porque nuestra mente entendió que la palabra lince no tenía la misma connotación de significado en la oración Juan cazó un lince que en la oración Juan es un lince para las matemáticas. Y finalmente, en el nivel pragmático, las circunstancias delimitaron el uso y entendimiento de esta palabra y de esta oración, ¿sí? Entonces, hay factores que son los que destaca Anula Rebollo en su libro, El ABC de la psicolingüística, que lo puse como bibliografía obligatoria. Hay factores que inciden en la calidad y en la velocidad del desciframiento léxico. Esos factores son, por ejemplo, primero la longitud de una palabra. La longitud de la palabra quiere decir que cuanto más larga es una palabra, más tiempo vamos a demorar en procesarla, es decir, más tiempo demora un estado mental para hacer una representación que llegue a pasar por todos los procesos mentales, niveles gramaticales para entenderla, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que pronuncien la palabra inmunosuprimido, ustedes seguramente saben lo que es esto, cuando una persona está inmunosuprimida y van a tener una representación diferente a si les digo que pronuncien la palabra televisor, ¿sí? ¿Por qué? Porque televisor forma parte de un vocabulario activo de mi lexicón mental. En cambio, la palabra inmunosuprimido sabemos que hace referencia a un término médico y que se refiere a una persona que depende del consumo de ciertos medicamentos para estar bien. Entonces, inmunosuprimido pertenece al vocabulario pasivo de nuestro lexicón mental. Entonces, la longitud de la palabra determinó el tiempo que a mí me demora comprender una a comprender otra. La calidad de la señal acústica también es un factor que determina la comprensión del desciframiento léxico de la palabra. Por ejemplo, cuando la palabra se lee o escucha con facilidad, se entiende. Cuando se lee o escucha con dificultad, se vuelve distorsionada por el ruido o la mala caligrafía, ¿sí? Entonces, si nosotros escuchamos bien, entendemos bien. Si escuchamos mal, entendemos mal. La frecuencia de uso es otro factor. Las palabras más utilizadas se reconocen antes que las que son menos frecuentes. Acá volvemos con la explicación del vocabulario activo y pasivo del lexicón mental. Las semejanzas entre palabras es otro factor. Cuando la palabra que debe ser reconocida es similar a otra, por ejemplo, pasa, si yo digo pasame la pala o pegale con la pala,
pegá con la pala, el tiempo de desciframiento es mayor que el que se emplea al descifrar palabras que no son semejantes. Por ejemplo, en un trabalenguas, ¿sí? ¿Por qué resulta a veces incomprensible reproducir un trabalenguas? Porque al tener tantas palabras, a las palabras estar compuestas por letras tan semejantes entre sí, el desciframiento léxico, es decir, mi estado mental y los niveles gramaticales que tengo que poner en juego para reproducir ese trabalenguas, es mucho mayor y tiene que ser mucho más activo al que si reproduzco otra frase que pronuncie con facilidad. Y por último, el otro factor es el contexto de la palabra. El contexto en el que la palabra aparece también puede afectar la velocidad del reconocimiento. Por ejemplo, el término lámpara se reconoce antes en una frase como, por ejemplo, si yo digo encendí la lámpara, y se va a reconocer con más detenimiento, con mayor detenimiento, en una frase como si yo digo tropecé con la, tal vez no piense que tropecé con la lámpara, tal vez piense que tropecé con la mesa o con la cama, ¿sí? Entonces, el contexto en el que aparece la palabra también determina su mayor determina una lentitud o una mayor velocidad en el desciframiento léxico. Entonces yo les pregunto acá, ¿la comprensión de palabras es predictiva o no? Es decir, ¿podemos antecedernos, podemos adelantarnos a comprender una palabra? Mientras escuchamos a alguien hablar o leemos un texto, el cerebro va leyendo hipótesis acerca de cuáles son justamente las hipótesis o las ideas que va recibiendo para reconocerlas más rápidamente. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿la comprensión de palabras es predictiva o no? Sí, es predictiva. ¿Cuántas veces les habrá pasado que hablamos con personas y ya sabemos la siguiente frase o palabra que nos van a decir? ¿Por qué? Porque mientras vamos escuchando, vamos procesando y adivinamos los estados mentales por los que esa persona va pasando, que a su vez están determinados por todos los elementos paraverbales, que serían, por ejemplo, los gestos, las actitudes, los movimientos de las manos, de los ojos, de la cara, si se tocan el pelo, si no. Entonces, el lenguaje es corporal, no solamente es un lenguaje oral, ¿sí? Entonces, ¿la comprensión de palabras es predictiva? Sí, es predictiva y podemos anteponernos y anteceder al significado de lo que la otra persona va a decir. Este apartado de las diferencias entre la comprensión de las palabras y las oraciones se los voy a dejar para que lo lean ustedes, porque aquí se hace la distinción entre los procesos que realizamos para comprender palabras y los procesos que realizamos para comprender oraciones, que según lo que yo ya les he explicado, lo van a poder entender con mucha facilidad, y si lo leo sería recaer en la recursividad de lo que ya dije, ¿sí? Sin embargo, para que tengan en cuenta que hay algunos lingüistas que no piensan que para comprender palabras y oraciones se realizan los mismos procesos, acá les puse diferencias y abajo les puse semejanzas en la comprensión de las palabras y las oraciones. Muy bien, ahora llegamos a este final del documento en el cual yo les pido que ustedes me expliquen con sus palabras cómo leer el siguiente esquema y que le coloquen un nombre a cada proceso que se ejemplifica a continuación. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de la comprensión y la producción lingüística? Fíjense, acá estamos viendo en este esquema el sistema de la comprensión lingüística, que es lo que acabo de encerrar, y el sistema de la producción lingüística, ¿sí? El funcionamiento autónomo el funcionamiento autónomo del sistema lingüístico está dado por estas flechas finitas, ¿sí?
está dado por estas flechas finitas que serían flechas continuas. Se caracteriza por un discurrir unidireccional del flujo de la información de arriba hacia abajo. Es decir, hay una entrada sensorial que pasa por un codificador gramatical, luego sigue por un codificador fonológico hasta que finalmente yo articulo la palabra. Entonces, en este primer cuadrito podríamos llamarlo comprensión lingüística, ¿sí? A su vez, estas flechas siguen una dirección unidireccional. Fíjense que empiezan desde un discurrir sensorial de arriba hacia abajo, entonces finalmente cuando yo articulo una palabra, pronuncio la palabra, habla, manifiesta, y otro la escucha, audición, ¿sí? Entonces realiza el mismo camino, pasa por un analizador léxico, finalmente le otorga orden en la oración, analizador sintáctico, y llega a conformarse la producción lingüística en este último nivel, ¿sí? Entonces, la comprensión lingüística es un proceso que consiste en interpretar una emisión verbal escuchada o leída, la comprensión lingüística. Recuerden que lo podemos situar en este primer cuadrito que está acá. Por ejemplo, cuando oímos un enunciado, nuestra mente realiza una serie de pasos para analizar e interpretar dicho enunciado. En una primera etapa debemos decodificar fonéticamente la entrada sensorial percibida, es decir, tenemos que saber, tenemos que escuchar lo que esa persona nos está diciendo. Este proceso nos suministra un código que nos permite acceder al diccionario mental o lexicón, para reconocer posteriormente las palabras que conforman el enunciado. A este proceso lo acompaña el análisis sintáctico, que se encarga de reconstruir la representación escuchada del enunciado. Y entonces finalmente la interpretación completa de la expresión oída tendrá en cuenta los distintos aspectos contextuales y pragmáticos que nos permitirán entender no solo el mensaje del enunciado, sino también su intencionalidad. Entonces, este sería el camino que realizamos desde la comprensión lingüística hasta la producción lingüística, y por ello es que acá abajo les escribí, porque consideré oportuno, lo que acabo de mencionar. Si todo lo que acabo de mencionar lo tienen escrito acá abajo para que ustedes comprendan mejor y completen mejor este esquema que les puse acá, que en realidad sería el de la comprensión lingüística y el de la producción lingüística. Y a modo de resumen, cuando acá dice conceptualizador, acá arriba, quiere decir que es una persona, ¿sí? que emite un mensaje codificado, está conceptualizado. Para nosotros entender ese mensaje codificado, conceptualizado, tenemos que ponerlo en contexto, activar todo nuestro sistema cognitivo, pasar de un estado mental estativo a un estado mental de interacción, de acción, para empezar a comprender el mensaje, que sería en este cuadrito que está acá. Cuando ya lo comprendí, lo reproduzco y el otro lo escucha, ¿sí? Entonces, el camino de la escucha del otro sería el camino de la producción lingüística mía, ¿sí? Y por eso es un discurrir unidireccional que sigue en esta flecha, porque a ver, uno se comunica, una persona se comunica y el otro recibe la comunicación, y a su vez yo recibo lo que el otro me comunica y el otro recibe lo que yo le comunico. Es decir, es un camino que va y viene y es unidireccional porque gira en torno a lo mismo. Bueno, chicos, espero que les haya servido, y cualquier cosa saben que me escriben y nos encontramos y nos leemos en el foro de intercambio para esta clase. Saludos.